Saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia su vida. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy nos corresponde, amados y amadas en Cristo Jesús, nuestra sección del domingo, ¿Sabías que? Y hoy vamos a estar meditando en un tema que considero muy relevante, a fin de que nosotros podamos tener ciertas cosas muy claras y conceptos también que podamos manejar correctamente, a fin de hacernos una idea más completa de qué es el Evangelio, cómo debemos vivirlo y el enfoque que la misma Biblia presenta al respecto. Se suele escuchar muy recurrentemente: nosotros los cristianos, nosotros los hijos de Dios, no somos religiosos. La religión por sí no existe en Biblia. La Biblia no presenta la religión como algo lícito. A otros les he escuchado decir cada tanto: todas las religiones son del diablo. Ahora la pregunta sería: ¿qué tan cierto es esto? ¿Qué de verdad tiene lo uno y lo otro? ¿Quién tiene la razón finalmente? Aquellos que dicen que no somos religiosos, aquellos que ven en la religión todo lo negativo, aquellos que cuestionan el concepto religioso. Una vez más, como siempre digo, aquí, amada iglesia, no se trata de lo que usted o yo creemos, lo que usted o yo pensamos, o lo que usted o yo tomamos para bien de tomar, valga la redundancia, de hacer y de llevar a la obra. Aquí el fundamento es lo que la Biblia dice, lo que interpretamos correctamente de lo que ella dice y de lo que nosotros llevamos a la obra en base a lo que la Escritura nos presenta. Vamos a la Biblia. Primero que todo, la palabra religión sí aparece en la Biblia. Lo pongo de inmediato como primer antecedente. Segundo antecedente importante: religiosidad no necesariamente es algo negativo. Y tercer antecedente clave, al inicio en la introducción: sí, la religión también le corresponde a Dios, pero de la forma correcta. Vamos a la Biblia, que es la que zanja toda discusión. Y acompáñame al libro de Santiago, capítulo 1, versículos 19 al 26, al 27 incluso. Libro de Santiago, capítulo 1, versículos 19 al 27. Y entre esos versículos vamos a tener claridad al respecto. Le invito a leerlo y leo como estoy autorizado en el nombre del Señor Jesucristo. Hacedores de la palabra. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos
y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Ay, 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 ay. La palabra religión y religiosidad sí aparece en la Biblia. Religión y religiosidad. Pero vamos por parte aquí vamos a hacer una pequeña disección. Vamos a entrar a observar versículo por versículo y vamos a darle el contexto. Número 1. El subtítulo que contextualiza desde el versículo 19 al 27, al menos en Reina Valera 1960, para mí es muy importante observar. Hacedores de la palabra. O sea, lo que va a marcar la diferencia entre realmente ser un religioso, de las características que casi siempre asociamos, hipócrita, llevar una religión vana, hueca, vacía, bajo el molde, por ejemplo, de los fariseos, que eran hombres de la ley, hombres de la letra, pero sin el conocimiento de Dios, va en base a ser o no ser hacedores de la palabra. Un hacedor de la palabra es alguien que pone por obra, vale decir, lleva a la práctica lo que recibe desde la teoría de lo que la Escritura nos presenta. Y comienza diciendo esto, y esto es muy interesante. Todo hombre, número 1, pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Por ahí mi amada esposa, la pastora, tiene un dicho que me gusta muchísimo. Ella dice, tenemos 2 oídos y una boca, por lo tanto tenemos que escuchar el doble y hablar la mitad. ¿Sabe que me gusta ese enfoque que da? Porque aquí Santiago está diciendo lo mismo. Lo primero para realmente vivir la religión correcta, que lo voy a explicar prontamente, es tener un buen oído, un oído atento, un oído capacitado. Segundo punto, tener una boca que hable lo preciso, hable lo correcto y hable lo justo. No darle lugar a que nuestra lengua nos haga pecar. Por eso después en el capítulo 3, este mismo autor, que es hermano del Señor Jesús, profundiza en el concepto de la lengua. ¿Cuánto daño puede causar si nuestra lengua no está sujeta a la autoridad del Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas? Y liga inmediatamente esto con la ira del hombre, esa naturaleza humana caída que está siendo transformada, que cada tanto expresa emocionalidad y sentimentalismo que nos puede llevar a cometer actos no solo pecaminosos delante del Señor, sino que al mismo tiempo que nos va a desligar de la obediencia a su palabra y nos va a llevar por un camino que puede incluso provocar que dañemos a alguien. La ira no nace del corazón transformado de un cristiano, sino que nace de un corazón que necesita todavía ser trabajado en el amor de Dios y en la guía del Espíritu Santo. Ahora, da un consejo clave, versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia, número 1, y abundancia de malicia, número 2. Desechar la inmundicia y la abundancia de malicia. Una vez más, el énfasis es que para llegar a la religión verdadera, tenemos que nosotros ir siendo trabajados, perfeccionados por el Espíritu Santo y la palabra en nosotros. ¿Por qué? Aquí se liga, recibid con mansedumbre, con una disponibilidad y una actitud correcta, la palabra implantada. Mire, y aquí hay algo clave. Dice la palabra implantada, y me atrevo a decir que no hay otro pasaje de la Biblia, ni otro escritor que use este concepto, palabra implantada. Es una semilla que se ha sembrado y está produciendo el resultado en sí. Está produciendo la raíz, el tallo y todo el producto de esa semilla hasta el fruto de gloria en su momento. Y el fruto de gloria dice, la cual puede salvar vuestras almas. O sea, en otras palabras, déjate guiar por la palabra, déjate corregir por la palabra y deja que el Espíritu y la palabra direccionen tu vida, siendo muy atento en lo que oyes, siendo muy lento en lo que hablas y siendo muy disciplinado para que no venga la ira a tu vida. Y ahora viene la parte gruesa y pone una condición. Pero, sed hacedores de la palabra. Pon lo que has aprendido por obra y ahí vas a comenzar a vivir la religión verdadera.
Y no tan solamente oidores. El oidor olvidadizo es aquel que escucha y después se olvida, y lo que escuchó no lo aplica de una manera práctica en su día a día. Si la Biblia me dice tienes que perdonar y yo soy un hombre rencoroso, no estoy poniendo la palabra por obra. Si la Biblia me dice tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo y yo soy un hombre que odio y ni siquiera me interesa la situación de mi prójimo, me estoy engañando a mí mismo, no estoy poniendo por obra la palabra. Por eso dice, engañándoos a vosotros mismos como oidores olvidadizos. Versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor a ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Patético, ¿no le parece? Pero extraordinario lo que presenta Santiago. Es como que yo me miro al espejo, veo mi rostro y tengo claro cómo es mi rostro, mis facciones, los detalles de mi rostro, el color de ojo, el color de pelo, en fin, todo lo que usted pueda observar en detalle con su rostro. Pero llega un momento dado que ya ni se acuerda cómo era su rostro. Así es el hombre que no vive la palabra, no la lleva a la obra y no la practica en el día a día. Y ahora viene la parte importantísima. Versículo 25, mas el que mira atentamente la perfecta ley, o sea, aquí no solo hay una ley, hay una perfecta ley, ¿cuál? La de la libertad. O sea, aquí Santiago también está reforzando mucho de la idea del mensaje del apóstol Pablo, mucho la idea también del énfasis que ponía en algunos aspectos Pedro, incluso en algunos pasajes que presenta Juan en sus cartas, que aquí está la ley, la cual evidencia el pecado, la cual regula la conducta, la cual preparó el tiempo para Cristo. Pero la ley de la gracia, la ley de la libertad, la ley de llevar a la obra lo que la Biblia presenta y dejarnos guiar por el Espíritu Santo, Santiago le llama la perfecta ley. Y hay que vivir esa ley y perseverar en ella, abundar en gracia y crecer en el conocimiento teórico y práctico que la Biblia nos muestra. No siendo oidor olvidadizo, hermanito, hermanita, lávese bien los oídos todos los días. Lávese con jabón la boca para que su boca no hable cosas sucias ni su lengua sea instrumento para el mal. ¡Ay! No, hermanito, lavémonos los oídos para escuchar atentamente lo que Dios nos dice por su palabra y llevarlo a la obra, pero siempre tengamos un poquito de jaboncito para lavarnos la boquita y que nuestra lengua no se le peguen cosas sucias, porque eso no agrada a Dios. ¿Ah? Y declara la bienaventuranza de ese que lleva la palabra a la obra, va a ser bienaventurado. Entonces, el verdadero religioso no es aquel que cumple ritualistamente lo que la Escritura enseña, no es aquel el que basa su vida espiritual en el método. La palabra ser religioso aplica en mucho. Incluso hay trabajadores que son religiosos porque religiosamente todos los días a las mismas horas hacen secuencialmente todo, se levantan a la misma hora y llega un momento dado que es una rutina. Aquí Santiago está también diciendo cuidado con caer en la rutina. Si nuestra experiencia de relación diaria con Dios no es rutinaria, es extraordinaria porque es una aventura del conocimiento. Cada día la meta nuestra es conocer mejor a nuestro Dios, servirle mejor, vivir mejor, guiados por Él y su palabra, y la permanencia constante del Espíritu Santo que nos va moldeando a la imagen del Hijo de Dios. Y ahora viene la parte ya gruesísima, que es la que quiero llegar, el 26 y el 27 de Santiago capítulo 1. Mire, aquí presenta una vanidad de algunos, de alguien. Si alguno se cree, no dice que sea, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Vale decir, aquí ya aparece la imagen del típico religioso, de ese que por lo general siempre se nos viene a la mente cuando hablamos de religión, de religiosidad o religioso, el fariseísmo. Y en eso sí que le encuentro razón, amado y amada. Cristo criticó
y enjuició duramente la hipocresía religiosa que estaba en las facciones de los fariseos. Ellos eran los religiosos del templo, ellos llevaban la religión en la letra, pero no en la práctica. Ellos olvidaron lo fundamental de la verdadera religión a la cual vamos a hablar ahora, que es el fundamento del amor. Por eso, en San Mateo capítulo 23, todo el contexto del 23, pero sobre todo del 23, Cristo le dice, oigan hijos, discípulos, escúchenme, está bien lo que enseñan los fariseos, sobre todo el 23 del 1 al 3, está bien lo que enseñan los fariseos, enseñan bien lo que la ley dice, ¿ah? Ellos se sientan en la cátedra de Moisés, vale decir, ellos se apoyan, descansan y se sustentan en lo que la ley dice desde la letra. Escuchen todo lo que ellos les enseñen, todo eso está bien, pero, como son religiosos falsos, son hipócritas, usan el ritual, el método, el mecanismo, pero no la esencia del amor en medio de su religión que los autoengaña. No imiten su mala conducta, no imiten su mala práctica. No sean como ellos, curas gaticas que predican y no practican. Ahí sí que la religión ya se transforma en algo que realmente no tiene efecto alguno ni se asocia a una situación salvífica. Y claro, ahora ya hablemos claramente, hay todo tipo de religiones, todo tipo de pensamientos sectarios, muchos sistemas de doctrina. Pueden haber miles de religiones acá en la tierra, incluso, mucha atención con esto, hasta el satanismo es considerado una religión, porque ellos tienen su propia idea de Dios que la sustentan en la adoración a Satanás y llevan todo un sistema también. Entonces, si hablásemos de religiones, hay que hacer distintos tipos de grupos religiosos, sistemas religiosos, enfoque religioso y sustentos religiosos. Pero sin embargo, la Biblia sí sustenta que existe una religión dentro de las mismas páginas de la Escritura nos enseña, y esa religión sí es la correcta, es la religión verdadera. Y Cristo, escúchemelo bien, pero muy atentamente, por favor, se lo voy a decir con calma y lento. Cristo no fue religioso, como usted y yo no somos religiosos. Por eso en San Mateo 23 vienen los 7 a 8 hay me parece que son, sobre los fariseos hipócritas. Cristo no fue un religioso, pero Cristo es la religión verdadera. Ay. Cristo es la religión verdadera. Alguien está diciendo, ¿pero qué está hablando este hombre? Que está cayendo en la blasfemia, ¿ah? Está cayendo en la herejía. ¿Cómo dice que mi Cristo es religión? Ahora lo voy a explicar. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Ahí están los curas gatica, ahí están los fariseos, ahí están todos aquellos que adoran lo que no es Dios también. Pero ahora viene, versículo 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. ¿Qué está diciendo aquí? La religión sana y sin pecado, la religión sin mancha, la verdadera religión delante de Dios el Padre es esta. Número 1, visitar a los huérfanos. Número 2, visitar a las viudas en sus necesidades. Esas son las tribulaciones. Y número 3, guardarse sin mancha del pecado. ¿Ah? Al hablar de visitar a los huérfanos, quiere decir, la verdadera religión se sustenta en cubrir necesidades, tanto al huérfano y a la viuda. Y a la viuda no solo cubrirle sus necesidades, sino que atender sus dolencias, sus padecimientos. Y sobre todo, guardarnos del sistema corrompido que corrompe el corazón humano. Esa es la verdadera religión.
Ahora, ¿por qué sustento? Y ya cerrando, que Cristo no era religioso, pero en sí Él es la religión verdadera, es porque religión es una palabrita que surge desde el latín. Y desde el latín la palabrita es religare. Escúchelo bien, religare, que a nuestro idioma y explicado significa volver a ligar. Vale decir, volver a unir. Entonces la religión es volver a unirnos a Dios, volver a ligarnos con la deidad. El asunto en cuestión que aquí Santiago nos presenta el contraste entre la verdadera religión y la falsa religión. La falsa religión se sustenta en el método humano, en el pensamiento humano y en el sistema humano. Y en eso cayeron gravemente los fariseos. Por eso Cristo los encara a través de los libros proféticos. Toma referencialmente lo que los profetas dicen. Toma en un momento a Jeremías y le dice: escrito está que mi casa es casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Lo contextualiza dentro de lo que dice Jeremías en el capítulo 7, donde Jeremías dice que tienen que mejorar sus obras perversas. Pero después toma un pasaje grueso que está ahí en Isaías, cuando Isaías le dice al pueblo, y Cristo le reitera al pueblo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Entonces, los religiosos que están equivocados, que están fuera de foco, son los que guardan mandamientos de hombre, preceptos de hombre, estatutos humanos, que los posicionan por sobre la enseñanza bíblica, por sobre la doctrina verdadera que desde la palabra emana. Ahora, la religión verdadera es poner por obra el fundamento del amor que la Biblia nos presenta. Y Cristo es el fundamento del amor hecho persona. Él es la sabiduría que encarnó, es el amor que encarnó, es la gracia que encarnó, es la misericordia que encarnó y es el evangelio encarnado. Entonces, si religión es religar, volver a ligar a Dios o con Dios, volvernos a unirnos con Dios, ¿quién es el único que nos une realmente con Dios? Le doy dos pasajes. San Juan 14:6, Cristo dice de sí mismo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es el puente conector con Dios, es el que nos liga nuevamente a Dios. Esa es la religión verdadera. Ahora, primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, Pablo le dice a Timoteo que hay un solo Dios, uno solo, pero que se manifiesta en tres personas a través de la Escritura, y un solo intermediario o mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Quién nos religa con Dios? ¿No es Jesús? Ahora, ¿cuál es el pegamento que Dios va a usar para volver a unirse al hombre? Porque Él es el que hizo todo esto, no nosotros. Es el amor. ¿Y cuál es el antídoto contra la falsa religión y el pecado que nos separa de Dios? La sangre del Cordero, que nos limpia del veneno del pecado. La religión humana, el método humano, es tratar de ligarnos a Dios nuevamente desde la tierra al cielo. Y eso jamás va a ser suficiente. En eso fallaron los fariseos y todos los religiosos hipócritas que no están en Cristo. Pero la religión verdadera, el sustento de la salvación, el evangelio mismo, el amor del Padre expresado y finalmente Cristo, que es la religión verdadera sin mancha, que vino a este mundo a salvarnos, es la demostración de que la verdadera religión que va a traer salvación viene del cielo a la tierra. Todo el verdadero sustento del evangelio es desde el cielo a la tierra. Ahí ya no predomina el método humano, sino que predomina por sobre todo la perfecta voluntad de Dios para, conforme nuestra necesidad, salvarnos. ¿Cómo lo demuestro esto desde el cielo a la tierra? Con respecto a la idea de Cristo como la religión cumplida, el que nos religa, el que nos vuelve a unir a Dios y el que nuevamente pasa a ser el puente por el cual el hombre, si transita correctamente dirigido por el Señor a través del Espíritu y la palabra, ha de ser salvo. ¿De qué manera se rompe el velo del templo?
Dice la Escritura que Cristo entregando su vida, y está registrado al menos los 3 sinópticos, y en el Evangelio de Juan es gráfico la crucifixión y la muerte de Cristo y la consecuencia posterior. Dice que viene un gran terremoto y el velo del templo, aquella cortina gruesa, que ni 4 yuntas de bueyes, tomándola de los extremos de las 4 esquinas, podían romperlo según la tradición. Dice la Escritura, y está registrado, que ese gran terremoto rasgó el velo del templo, pero lo rasgó desde arriba hacia abajo, algo que desde la ciencia no puede ser explicado, porque un movimiento de tierra, un movimiento telúrico, un terremoto, tiende a mover las bases desde abajo hacia arriba y todo se destruye desde abajo hacia arriba. Pero aquí el velo del templo, esa cortina que separaba, que dividía, que era el concepto de la inaccesibilidad del hombre hacia Dios, por Cristo, la verdadera religión, lo rompe. ¿Y cómo lo grafica la Biblia? Que fue roto desde arriba hacia abajo. Entonces va a comenzar a cambiar usted su concepto. Usted dice, yo no soy religioso. Yo sí soy un religioso, porque estoy religado a Dios, estoy unido a Dios, pero en la religión verdadera. Y mi religión verdadera, el puente para llegar a Dios, se llama Jesucristo el Señor. Que Dios nos ayude a cambiar ciertos conceptos, que Dios nos ayude, amada iglesia, a sacar ciertos mitos, y que Dios nos ayude a entender correctamente, sobre todo, las Escrituras. En el amor del Señor, no soy dueño de la verdad, ni tampoco la impongo. Solo soy un humilde expositor de las Escrituras, un hombre de Dios que quiere interpretarla fielmente para que crezcamos todos en el conocimiento y detrás de esto nuestro Cristo reciba gloria. Saludos de paz, amor desde Longaví a cada uno de ustedes. And now I have everything. And now I have everything. Oh yes, I do.